Esto es Olimpo 2024 Digital, el 11 en París. A un pasito del podio, Randall Willars y Kevin Berlín obtuvieron el cuarto lugar en los clavados sincronizados de 10 metros. Les contamos la historia de Humberto Mariles, el único bicampeón olímpico mexicano en la historia. Dudas sobre la limpieza en el río Sena. Se canceló el entrenamiento previo al triatlón masculino. Información, historias y contextos. Comenzamos. En el tercer día de actividades, los clavadistas mexicanos en plataforma de 10 metros estuvieron tan cerca de traer la segunda medalla de bronce para México. Y aunque no lo lograron, la agenda informativa de los Juegos Olímpicos de París 2024 ha estado muy movida. Yo soy Diana Laura Gómez y saludo con muchísimo gusto a Heriberto Murrieta. ¿Cómo estás? Diana, muy bien, qué gusto saludarte, el gusto es mío, nos quedamos muy cerquita los mexicanos de la segunda medalla, pero la jornada nos entregó muchas emociones a los amantes del olimpismo, especialmente de la mano de Alan Cleland, del surfista colimense. Pero antes de pasar a los temas, saludo con muchísimo gusto hasta París a Marion Reimers. Marion, qué gusto saludarte. Heriberto, con el placer de saludarte a ti también, por supuesto a Diana, a todo el público que nos acompaña en una noche calurosa en París, ya en plena fiebre de los Juegos Olímpicos. Por todos lados vemos a personas que participan, una ciudad que se ha volcado auténticamente a este acontecimiento después de las tensiones iniciales y bueno, ya iremos hablando de las tensiones que ha generado la ceremonia de inauguración, pero quien disipa todo eso a veces con una calma que a mí me parece impactante y a quien he observado en distintas ediciones de Juegos Olímpicos es nuestro héroe del día, de quien nos va a estar platicando Diana también. Pero lo que hace Tom Daley me parece fantástico y yo les digo una cosa, esa capacidad para tejer, ojalá se lo pudiera yo copiar porque verdaderamente no aprendí yo absolutamente nada ni de mi abuela ni de mi madre, así que pues ojalá nos pueda dar unas lecciones en su cuenta de Instagram, Diana. No, estoy de acuerdo, Marion. Tom Daley es nuestro héroe del día, es un fenómeno de los clavados que además ha aprovechado su fama para apoyar la diversidad y a las minorías. El británico Tom Daley se colgó este lunes la medalla de plata en los clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros junto a su compañero Noah Williams. Fíjate, Diana, que aunque tiene 30 años, estos son ya los quintos Juegos Olímpicos de Daley. Es decir, que debutó con solo 14 años de edad en Beijing 2008 y solamente en esos Juegos se fue sin alguna presea. Ya son 5 las medallas que tiene, con un oro, 3 bronces más. Ese oro fue el de esta misma prueba en Tokio 2020. Daley es uno de los mayores íconos deportivos de la Gran Bretaña, pero además una activista de la comunidad LGBT+. ¿No es así, Marion? Heriberto es un hombre que ha desmontado, me parece, de manera muy sencilla, muchas ideas preconcebidas sobre la masculinidad, hace un activismo permanente en pro de la comunidad. Hay que recordar también que su poder de convocatoria, bueno, pues precisamente busca utilizarlo como sucedió en los Juegos de la Commonwealth o de la Mancomunidad del Reino Británico. En 2018 ganó el oro y en aquel momento pues pidió también que se despenalice la homosexualidad, que en muchos de los países de la Mancomunidad todavía es penado con francas violaciones a los derechos humanos. Así que ahí está nuestro héroe del día en los clavados y precisamente en los clavados es la prueba en la que México históricamente más se ha destacado. Hoy no se pudo el podio, sin embargo todavía vendrán pruebas individuales para los clavadistas y a mí me parece que una vez más hay que destacar que son 1 en 1.000.000, que son extraordinarios y vamos a recapitular entonces la actividad de la delegación mexicana. Randall Willars y Kevin Berlín quedaron en cuarto lugar en la plataforma de 10 metros sincronizados, con una puntuación de 418.65 puntos, a un solo paso de conseguir una medalla para México. La dupla mexicana se quedó a solo 3.48 puntos de los canadienses, a los que vencieron en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El equipo mexicano de tiro con arco, conformado por Matías Grande, Bruno Martínez Wing y Carlos Javier Rojas, fue eliminado en los octavos de final, tras perder su duelo ante Japón con un marcador de 5-1. Sin embargo, los arqueros mexicanos aún tienen la oportunidad de participar en la competencia individual.
Miguel Carballo y Alexis López avanzaron a semifinales en la modalidad de doble scull ligero. Los remeros mexicanos alcanzaron su pase al terminar en tercer lugar en el repechaje 2, con un tiempo de 6 minutos 47 segundos y 60 centésimas. Carballo y López, que fueron séptimo lugar en el Campeonato Mundial Belgrado 2023, buscarán el pase a la final A por las medallas. Celia Pulido hizo su debut en París 2024 en natación, en la prueba de 100 metros dorso. La guanajuatense participó en la Serie 3 y terminó en la séptima posición, después de llegar a la mitad de la competencia en tercer lugar. Con este resultado, Celia concluye su participación en los Juegos Olímpicos en el lugar 20 final. Y yo quiero comentar que sí, sí tuvieron errores como lo habíamos mencionado hace rato, pero me gustaría destacar que Kevin estuvo más cerca en esta edición, porque si no me equivoco, en Tokio estuvo más de 30 puntos del bronce, pero esta vez estuvo a 3 puntos nada más. Y por eso creo que se nota el trabajo de los clavadistas y estoy segura que se quedan con hambre de medalla para la próxima edición. Y ahora conoceremos la historia de alguien que bien representa lo que alguna vez bien dijo Chavela Vargas, que los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Lo dijo ella, que nació en Costa Rica, porque Heriberto, ¿tú sabías que tenemos en nuestra delegación a una judoka de padre keniano, madre mexicana y que vive en Londres? Efectivamente, esta es la historia de Priska Witi. Hola, soy Priska Witi Alcaraz, soy del deporte de judo. Mi hermano mayor fue el que empezó pues, la familia de judo, porque yo tengo 4 hermanos y todos hacemos judo. Entonces mi hermano mayor lo empezó y pues seguí en sus pasos. Entonces aquí ya ando. En judo siempre sí, la única persona que está ahí en el tatami eres tú y cada vez que te caes tú sola te tienes que parar. Entonces sí, siempre me recuerdo eso diario. Siento que en esta clasificación ha enseñado que puedo ser uno de los mejores del mundo, mi 5º lugar mundial, ganando a campeones mundiales, a subcampeones mundiales. Entonces creo que ha enseñado que en mis mejores días pues puedo estar en las medallas. Entonces la verdad voy a París con la meta de estar en las medallas. ¿Puedo tocar la guitarra? Admiro mucho a mi papá. Mi papá es keniano, entonces vino de su país y mudó a Londres. Sus papás tristemente fallecieron a muy edad muy pequeño y pues logró hacer una vida todo para él y la verdad es mi más grande motivación, mi papá. Pues decisión está en mi sangre también. Mi mamá es mexicana de León, Guanajuato, para que todos sepan, también lo tengo en la sangre. Pero pues la verdad en 2017 cuando decidí cambiar de representar a otro país, a México, fue una decisión muy fácil. Desde los 3 meses fue la primera vez que venía a México, venía casi cada año con mi mamá, entonces estoy muy cerca de toda mi familia mexicana. Mis papás viven en Londres y todos mis amigos dicen que cuando entras a mi casa entras a México. Bueno, y mientras en París y en el mundo en general se busca la unidad, se busca la diversidad, se busca abrazar el hecho de que un país, una delegación, el mundo en general se nutra de distintas formas de ver y de verse, en México se sigue cuestionando, por ejemplo, a atletas como Priska Witi o incluso Alan Kiderland, el surfista, mencionando que quizás no tienen un fenotipo mexicano, que no son auténticamente mexicanos. No únicamente es esto de una cerrazón de mente brutal, sino que además es profundamente ignorante, porque la población afrodescendiente en México es muy nutrida. Por ejemplo, saludos a Veracruz o a Guerrero, en donde hay evidentemente una población muy importante afromexicana, poco reconocida, o incluso también, bueno, pues entender que las fronteras empiezan a veces a disiparse y a borrarse porque hay un fenómeno migratorio muy importante del cual México también forma parte de manera permanente. Entonces, si acá en los Juegos Olímpicos se ha abrazado la diversidad, mostrándonos una Francia que es, si todo, multicultural, me parece que México también ya tendría que dar ese paso y ponerse al día. Y en este sentido, Marion, hay que destacar la decisión que tomó Priska de representar a México, aunque pudo haberlo hecho por otros países. Es correcto, Heriberto, pero ahora toca el turno de conocer otra historia, una donde algunas mujeres han sido examinadas por destacar más que el resto de sus compañeras. Esto es Diosas Olímpicas y las historias del dopaje.
Es 1983. En la pista del Estadio Olímpico de Múnich, la checoslovaca Jarmila Kratochvílová cruza la meta de los 800 metros en 1 minuto, 53 segundos y 28 centésimas. Un récord que hoy, 41 años después, sigue intacto. También continúan vigentes las sospechas de que el musculoso cuerpo de Kratochvílová fue ayudado por el dopaje. Otra marca inalcanzable se dio 2 años después, en 1985, cuando Marita Koch cronometró 47 segundos y 60 centésimas en los 400 metros. Otro récord que está cerca de cumplir 4 décadas. La marca de Marita encaja en la historia de las llamadas Wundermächten, es decir, las mujeres maravilla de la Alemania democrática en las décadas de los 70 y los 80, que dominaron el atletismo, la natación y muchas otras disciplinas. Años después, cuando cayó el muro de Berlín y se desclasificaron los archivos de la Stasi, la policía secreta de Alemania, se supo que aquellas atletas triunfadoras habían sido ayudadas por una pastilla azul, un anabólico llamado turinabol oral que fortalecía los músculos. Los hallazgos pusieron en duda muchas de las marcas que rompieron las atletas del bloque comunista, entre ellas la de Kratochvílová. Sin embargo, las sospechas no solo sucedieron detrás de la cortina de hierro. En 1988, otra mujer maravilla, la estadounidense Florence Griffith Joyner, destrozó los récords de los 100 y los 200 metros. Una década después de sus marcas, murió a causa de un repentino paro cardíaco a los 38 años. Algunos expertos dijeron que la causa podía ser un supuesto consumo de sustancias prohibidas durante su juventud. Marion Jones, otra velocista de Estados Unidos, tuvo que devolver las 5 medallas que ganó en Sydney 2000 tras confirmarse un dopaje positivo. En Tokio 2020, la delegación de atletas de Rusia compitió sin su bandera tras comprobarse un dopaje de Estado descubierto en el 2014. En París 2024, las sospechas también se han posado sobre China, pero las mujeres de todo el mundo estarán bajo la lupa. ¿Caerá alguno de los récords imposibles? Viendo este video, pienso en que ellas vivieron en una época en la que se impusieron marcas que entonces parecían de fantasía, pero que hoy están en la sombra de la duda, y muchas de ellas permanecen vigentes pese a que ya hay pruebas de las prácticas de dopaje de Estado. Claro, hay sombra de duda porque son unas tramposas y entonces las han descalificado y han tenido que devolver las medallas, que por cierto Marita Koch, alemana, que fue la primera en bajar de los 22 segundos en los 200 metros planos. Además provocaron, volviendo lo del dopaje, daños físicos a las mujeres y las dudas sobre lo que originó la muerte, como ya acabamos de escuchar, de Florence Griffith Joyner, que oficialmente aún Marion es un misterio. En efecto, Heriberto, y creo que es muy importante lo que mencionas, ¿no? Los daños a los cuerpos de las mujeres que una vez más fueron utilizados por varios regímenes como instrumento para posicionarse geopolíticamente. Así fue en la antigua Unión Soviética y también en la República Democrática Alemana, en donde se embarazaba a mujeres y después se les practicaba abortos para que pues tuvieran mayores niveles hormonales. Unas historias de terror que esperemos el olimpismo deje atrás de una buena vez. Y hablando de buenas noticias, hablando de deportes que se destacan, dándole la vuelta a la página, vamos a ir con Diego y Oli, que nos van a hablar del tiro con arco, una de las disciplinas olímpicas más antiguas. Buenas niñas y niños, ¿cómo están? Yo soy Diego. Y yo soy Oli. Bonjour. Oli, dime, ¿qué tan fan eres de Robin Hood? Bueno, la verdad, no mucho. Lo conozco, pero no tengo sus pósters en mi cuarto. Ok, ¿y de quién sí tienes pósters en tu cuarto? Oh, pues de Gerard Depardieu, de Zinedine Zidane, Jean Reno y Shakira. Shakira sí, pero Robin Hood no. Oh, L'Orange no mienten, Diego. Y no sé por qué, pero siento que piensas que Robin Hood era francés. Claro que no. Yo sé perfectamente que era un zorro. Oh, sí, la caricatura, pero de Inglaterra. Perdón por no saber todo, Oli, ¿ok? Perdona, pero a ver, ya basta de exhibirme. Es momento de hablar del tiro con arco. Ah, sí. Bueno, un arco, una flecha y una diana en la que los participantes deben intentar obtener la mayor cantidad de puntos posible. Pero o sea, ¿cómo funciona? ¿Nada más disparan y ya? El objetivo es lanzar una flecha al centro de una diana a 70 metros de distancia. No, sí es muy lejos. Y para darnos una idea de lo que ve el arquero,
puedes hacer lo siguiente, por favor. ok. Toma una pluma, ¿Listo? extiende tu brazo y observa la punta. Ajá. Ujú. ¿Listo? Eso es como se ve la diana por el ojo del arquero. En ese espacio deben meter la flecha. No, sí está muy difícil y muy lejos. ¿Y la diana en sí cómo funciona? Pues tiene un diámetro de 122 centímetros y está formada por 10 círculos concéntricos. El círculo donde se clave la flecha determina el número de puntos obtenidos por el disparo. Ok. Interesante. ¿Queda algo más ahí? Y hay 5 pruebas en el programa. Individual y por equipos en ambas ramas y una de equipos mixtos que debutó en Tokio 2020. Wow, veo que muchas cosas debutaron en Tokio 2020. Bien ahí. Oh, oui, eso es lo bonito de los Juegos Olímpicos, Diego. No solo vemos competidores nuevos en cada edición, sino que cada vez incluyen más y más disciplinas. Sí, pero bueno, volvamos a Robin Hood, perdón, volvamos a tiro con arco. ¿Cómo es el formato de la competencia? Pues empieza por una ronda de clasificación a 72 flechas por arquero. Ok. De acuerdo al número de puntos acumulados, se hace un ranking para determinar los enfrentamientos. Pues después de eso, se hace un torneo a rondas de eliminación directa hasta llegar a las finales por las medallas. Muy bien. Si yo tuviera 72 flechas, creo que clavo, no sé, máximo 3 en la diana. ¿O más? No, hasta menos. Wow, gracias por el apoyo. De nada. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Diego. Y yo soy Oli. Au revoir. Vamos con más información de los mexicanos en París 2024. En boxeo, Miguel Ángel Martínez, en la categoría de 63.5 kilogramos, fue eliminado en su debut en estos Juegos Olímpicos. Martínez cayó ante el campeón mundial de boxeo amateur 2023, Ruslan Abdullayev, de Uzbekistán, por decisión unánime en los octavos de final. En el ciclismo de montaña, durante la prueba de cross country masculino, el mexicano Adair Gutiérrez completó el circuito en el lugar 23, con un tiempo de 1 hora 31 minutos y 42 segundos. En el podio, el británico Thomas Pidcock se llevó el oro, seguido por el francés Viktor Koretsky con la plata y el sudafricano Alan Hatterlip con el bronce. A pesar de su gran actuación, la aventura olímpica terminó para el surfista de Colima, Alan Cleland, al caer en los octavos de final contra el francés John Durum, quien con 2 olas con calificación superior al 9 sumó 18.13 puntos, mientras que el mexicano acumuló 15.17 puntos, con olas de 8.17 y 7 puntos. Bueno, y además hablar de la participación de Alan Cleland, quien estuvo en la Polinesia Francesa, en Tahití, uno de los lugares con algunas de las olas más peligrosas, representando a México en la prueba de surf, también una de las novedades en recientes ediciones de los Juegos Olímpicos y que ha atraído también pues muchas miradas. Diana, esperando que pues sean muchos más los y las surfistas mexicanas que se sumen a estas pruebas en próximas ediciones. Así es, Marion. Fue un duelo muy parejo el de Cleland contra el representante de Francia. Sus puntajes fueron de los 3, estuvieron en el top 10 de todos los puntajes de surf en lo que hemos visto hasta ahorita en las participaciones. Y sin duda su participación detonó mucha conversación en redes sociales, porque mucha gente conoce ahora a mayor detalle cómo se desarrolla el surf. Pero Heriberto, tenemos a continuación una historia súper interesante de nuestro país. 3 medallas, la desobediencia de un militar y un noble caballo tuerto es la increíble historia de Humberto Mariles en Londres 1948. Para entenderla hay que remontarnos a 1925, cuando a los 12 años Humberto Mariles aprendió a montar a caballo e ingresó al colegio militar, donde se convirtió en un hábil jinete. Subió a teniente, coronel y por último a general. Su talento estaba por llevarlo a los Juegos Olímpicos de Londres, pero el presidente Miguel Alemán le ordenó cancelar el viaje, por creer que los jinetes no tendrían posibilidad de triunfar en Inglaterra. Alemán creía que Mariles estaba en desventaja porque Arete, su fiel caballo, estaba tuerto. Había perdido el ojo izquierdo, pero el vigor y excelencia de Arete le valieron para ser elegido por encima de Resorte, el ya entrenado y antiguo caballo de Mariles. Sin importar las órdenes del presidente, Humberto Mariles partió con el equipo a Europa.
Llegó a Roma y fue detenido por el embajador Antonio Armendáriz, quien lo acusó de desacato, peculado y deserción. Le solicitaron su regreso a México, pero Mariles se negó. Compitió en los Juegos Olímpicos e hizo gala de la destreza y el dominio sobre arete. Ambos fueron la atracción principal en las competencias ecuestres. Consiguieron el récord de ese tiempo al brincar 2 metros con 25 centímetros. Con una increíble participación en salto individual, consiguió la primera medalla de oro para México en la historia de los Juegos Olímpicos. Junto a Alberto Valdés, Rubén Urquiza y Joaquín Solano, ganaron el oro en el salto por equipos, además de un bronce en la prueba de 3 días por equipo. La historia de Humberto Mariles no tuvo un buen final. En 1964, disparó a un automovilista con el que tuvo una discusión y el cual murió semanas después. El triple medallista fue condenado a 20 años de prisión, pero 7 años después consiguió un amparo. Salió libre en 1971 y murió apenas un año después. Vaya historia la de Humberto Mariles, que nos trajeron Carlos Pérez con el guión y Natalia Suárez con su voz. Heriberto, ¿has visto una estatua de Mariles y arete en el Comité Olímpico Mexicano? Sí, Diana, claro. Ahí está en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, que se inauguraron en los años 60. Eran antes las caballerizas de la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahí mismo se encuentran los restos del caballo, el famoso arete, que fue sacrificado en el año de 1952, Marion. Sí, cuántas historias nos ha dado este centenario de México en los Juegos Olímpicos, y van evolucionando los Juegos tomando en cuenta también otras cuestiones, porque ya se convierten también en eventos, pues mucho más grandes, eventos masivos, y así lo ha tenido que hacer también París. Se preveían muchas complicaciones en cuanto al transporte y las ciclovías son siempre una extraordinaria solución. Lo vemos aquí en Bistro París. París es conocida como una de las capitales de la bicicleta. 11% de los viajes en París se realizan en este transporte contra el 4% de los viajes en auto. ¿Cómo es que la tercera ciudad con más tráfico en el mundo llegó a estar aquí? La combinación perfecta vino debido a 2 sucesos. Primero, la huelga del transporte público que paralizó la capital en diciembre de 2019, en protesta a las reformas del presidente Emmanuel Macron. Y segundo, la pandemia por COVID-19. Qui a joué également un rôle, c'est que la circulation motorisée est très difficile à Paris. Il y a beaucoup d'embouteillages, il y a beaucoup de trafic. On peut mettre parfois plusieurs heures pour traverser la ville. Évidemment, c'est complètement idiot de prendre sa voiture pour faire 5 ou 6 km. Le plus simple, c'est de prendre un vélo. Este verano, la capital francesa amplió las rutas ciclistas en más de 50 kilómetros y colocó nuevas estaciones en su sistema de bicicleta pública llamada Belive. Con esto, aumentó la capacidad de viajes en este vehículo. Pour les Jeux Olympiques, en fait, au départ, les organisateurs des Jeux Olympiques n'avaient pas pensé au vélo. C'est assez étrange, hein, mais ils n'avaient pas imaginé qu'on pouvait aller sur les sites olympiques, au stade, à vélo. Ils avaient dit on va le faire, on va donner la possibilité d'y aller en transport en commun, en métro, en bus. Et puis c'est les associations, de nouveau, qui ont réfléchi, qui ont dit mais attendez, si de toute façon il y aura des gens à vélo. Para los turistas, Belive ofrece la renta desde un viaje por 2 euros, un día completo de servicio por 5 euros o el pase anual de 37,20 euros. Que non seulement on crée les fameuses olympistes pour accéder au stade, mais qu'après les Jeux, ces olympistes vont rester. Et donc il y a vraiment une volonté, on se saisit finalement, on a un mouvement vélo qui réfléchit beaucoup. Mientras París se prepara para recibir al mundo, el consolidado regreso de la bicicleta como medio de transporte en la capital parisina no deja de mostrar que una ciudad puede y debe adaptarse como una forma de movilidad para el presente y el futuro de las ciudades. A continuación, lo más relevante de la jornada en París 2024. El tenista serbio y actual número 2 del mundo, Novak Djokovic, logró una victoria contundente sobre el doble medallista de oro olímpico Rafael Nadal. Djokovic se impuso con un marcador de 6-1 y 6-4 en un encuentro que marcó el partido número 60 entre estas dos leyendas del tenis. Con esta victoria, Djokovic amplió su ventaja en el historial de enfrentamientos directos, con 31 victorias frente a las 29 de Nadal. Corea del Sur ganó la medalla de oro en tiro con arco por equipos masculino al vencer a Francia 5-1 en la final. Los entrenamientos de triatlón programados para este lunes en el río Sena fueron cancelados debido a la mala calidad del agua.
Los niveles de los análisis superaron los límites establecidos por World Triathlon, esto debido a la intensa lluvia del fin de semana. Los organizadores esperan que el agua esté lista para las pruebas programadas para este martes y miércoles. Tras una emocionante final, el equipo de Japón se llevó la medalla de oro en gimnasia artística por equipos masculinos con una puntuación de 259.594 puntos, solo medio punto por encima del representativo de China. A su vez, Estados Unidos se quedó con el bronce, luego de ser evaluados con 257.793 puntos. En la final de 200 metros libres masculino, solo 7 centésimas fueron la diferencia entre el primer y tercer lugar. El rumano David Popovici se coronó con un tiempo de 1 minuto 44 segundos y 72 centésimas. En la misma prueba, pero en la rama femenina, Molly O'Callaghan de Australia se llevó la medalla de oro y estableció un nuevo récord olímpico al detener el cronómetro con tiempo de 1 minuto 53 segundos y 27 centésimas. Ariane Titmus, también de Australia, ganó la medalla de plata y Siobhan Hautney de Hong Kong completó el podio. Bueno, y es que la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París tenía como objetivo ser una ceremonia de inclusión, una ceremonia en la que participara el público, una ceremonia que saliera a las calles, y así lo ha logrado, buscando mostrar también una cara de una Francia moderna, de una Francia que ha influido en cómo concebimos las democracias modernas y de una Francia integradora. Y es que para criticar y para montar en cólera también hay que tener conocimiento previo. Y lo que ha sucedido es que parte de este sector conservador, como la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica Francesa, ha calificado como una escena de burla al cristianismo una parte de la ceremonia de inauguración que ellos dicen es la última cena. Lo que pasa es que no es la última cena, sino que en realidad es una obra llamada El Festín de los Dioses de Jan Harmens van Weilert, misma que se encuentra en el Museo de Dijon y que hace referencia a Dionisio, dios griego del vino, de la diversión, del teatro, un rebelde del Monte del Olimpo, pero quien además en su momento era un protagonista importante de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. Es decir, hay a veces que voltear a ver a otro lado y no pensar que necesariamente todas las referencias hacen alusión a lo que una piensa o lo que uno piensa, como ha sucedido con estos sectores. Así las cosas, aunque a mí me parece ineludible que ha sido una ceremonia de inauguración fantástica, y lo que más se va a destacar es el medallero, en donde creo que Francia, compañeros, va a ser una sorpresa muy interesante. Terminó el tercer día de actividad olímpica y Japón sigue en el primer lugar del medallero, con 6 preseas de oro, 2 de plata y 4 de bronce. Le sigue el anfitrión Francia, con 5 oros, 8 platas y 3 bronces, siendo el país con más preseas en total. Cerca se encuentra China, con 5 oros, 5 platas y 2 bronces. Australia y Corea completan el top 5 de medallero. México está con un bronce en el lugar 26. Les contamos de la actividad de este martes en París 2024 para la delegación mexicana. Nuestra 1 en 1 millón de hoy, Prisca Witty, entró en acción en la categoría de los 63 kilogramos desde las 2 de la mañana. Arranca el triatlón masculino al filo de la medianoche, tiempo de México, con Crisanto Grajales en sus cuartos Juegos Olímpicos. Junto a él competirá también Aram Pellaflor. Kenia Lechuga buscará el pase a semifinales del school individual del remo. Competirá a partir de las 2:12 de la mañana en la serie 3 de los cuartos de final. Además, esperamos ver a Mariana Aguilar en el windsurf de la vela con más regatas, y se presentará Luis Ramón Garrido a su segundo partido de grupos en el bádminton frente al representante de Hong Kong. Y ahora toca turno de ver nuestra imagen del día. Fue conmovedora la manera en la que Nigeria celebró la sorpresiva victoria en básquetbol femenil, además de forma contundente sobre Australia por marcador de 75-62, lo que las hizo festejar como si aseguraran la medalla, aunque apenas fue su partido de debut. Y es que mientras Australia es una de las candidatas a ganar una medalla en esta disciplina, Nigeria no había ganado un partido de básquetbol olímpico desde Atenas 2004. Pudimos ver la algarabía de las africanas que lograron una victoria soñada ante una potencia mundial y que las hace soñar con llegar lejos en el torneo. Y con esta imagen nos despedimos el día de hoy. Marion, un saludo hasta París. Un fuerte abrazo, querida Diana, Heriberto, por supuesto a todo el equipo, y aquí continuaremos con Olimpo 2024. Gracias, Marion. Hasta mañana, y hasta mañana, Diana. Hasta mañana, Heriberto. A todas las personas que nos acompañaron un día más de Olimpo 2024 Digital, el 11 en París. Fue un gusto acompañarlos. Los esperamos todos los días a las 11 de la noche. Y con este excelente equipo de trabajo, nos vemos hasta mañana.